Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta su casa, la Casa del Misterio. Hoy vamos a hablar sobre el reciente caso de Armie Hammer y algunas especificaciones importantes como de todo el contenido que conlleva el caso Armie Hammer. Así que si te interesa, vamos a ver el siguiente video. Armand Douglas Hammer nació el 28 de agosto de 1986 en Santa Mónica, California. Es hijo de Drew Ann, su madre, quien trabajó en préstamos bancarios, y de su padre, Michael Armand Hammer, quien tiene varios negocios, entre ellos Armand Hammer Productions, que es una productora de cine y televisión. Su bisabuelo paterno fue un magnate petrolero de nombre Armand Hammer y su tatarabuelo fue Julius Hammer, quien fundó el Partido Comunista en Nueva York. Se podría decir que Armie Hammer viene de una familia bastante acomodada, con mucho dinero y con mucho poder. Su vida la vivió entre Texas, California y las Islas Caimán. Sin embargo, Armie abandonó la escuela secundaria bautista de Los Ángeles en el 11º grado para dedicarse a la actuación. Comenzó con pequeños papeles en programas de televisión como Arrested Development o Veronica Mars, pero fue en 2006 que debutó en el cine en la película Flicka, y a ello le siguieron más proyectos como Blackout, Spring Breakdown, Gossip Girl, La Red Social, El Llanero Solitario, entre otros. El 22 de mayo del 2010 contrajo matrimonio con la personalidad de televisión Elizabeth Chambers, con quien tuvo 2 hijos, Harper, de ahora 6 años, y Ford, de ahora 4 años. Pero, al parecer, a mediados del 2020, comenzaron un proceso de divorcio amistoso. Sin embargo, a principios de enero del 2021 salieron a la luz unas screenshots supuestamente publicadas por amantes del actor, a las cuales solía llamar kittens o gatitas. En estos screenshots revelaba tener una relación extramatrimonial con estas mujeres. Obviamente que estas chicas pensaban ser como la única amante del actor, sin embargo eran varias. Pero no nada más revelaba las relaciones extramatrimoniales que tenía con estas mujeres, sino algunos aspectos bastante oscuros de la personalidad del actor. Y bien, ¿cómo empezaba las relaciones con estas chicas? Bueno, pues aparentemente el actor se comunicaba con ellas a través de Instagram. Al parecer, en primera instancia, desde su perfil oficial. Al parecer, Armie aprovechaba sus viajes de negocios para verse con estas chicas e incluso conocía a sus madres. No se sabe con certeza en qué momento iniciaron como estas relaciones extramatrimoniales, pero las fechas más viejas de las screenshots es aparentemente entre el 2012 y el 2013. Si bien no se tiene la certeza de que estas capturas de pantalla sean 100% reales, la postura que ha tomado Elizabeth, su ex esposa, pues hace sospechar de que realmente esto tiene bastante de verdad. Vamos a comenzar a indagar un poco. Digamos que la relación era exclusiva, entre comillas, porque él era casado, pero estas chicas con las que él estaba pensaban que aparte de la esposa, pues ellas eran las únicas. Y obviamente la típica mantenía a estas chicas con la promesa de que en algún momento se iba a separar de su esposa, haciéndoles creer a las chicas pues que la relación con ellas era en serio. Por lo tanto, como era una relación exclusiva, las chicas obviamente no podían salir con alguien más. De igual manera, era fundamental cuidar la privacidad de esta relación, debido a que Armie, por supuesto que no quería que su entonces esposa se enterara. Así que pronto comenzaba el chantaje emocional. En cuanto al diálogo que muestran las capturas de pantalla, era obvio que Armie ejercía un cierto control sobre ellas, porque se nota que al parecer Armie era el que ponía las condiciones en una relación de pareja, las cuales obviamente tendrían que provenir de ambos.
cuando estas chicas no cumplían alguna de ellas o pudiera atentar a no cumplir alguna de ellas, Army utilizaba la culpa haciéndolas sentir mal y luego las ghosteaba, o sea, se hacía completamente el desaparecido. Esta es una táctica bastante frecuente en el chantaje emocional y funciona más o menos así. Ellas hacían algo mal o infringían alguna norma que él había puesto, las castigaba, ellas sentían culpa y posteriormente venía el sentimiento de reparación. Y muchas veces así comienza la violencia en una relación de pareja. No tiene que ser necesariamente la agresión explícita, porque lo más probable es que no avanzaría o que no se pasaría por alto porque es demasiado explícita, sino que empieza de poco a poco, disfrazada, para poder colarse en la relación, y una vez que está dentro, ahora sí comienza a subir de nivel. Y ojo, puede ser que realmente no hay ni siquiera algún motivo para el cual reaccionar de esta manera. Es peor, el chantaje emocional es peor, porque la chica va a tratar de demostrar a toda costa que no es cierto, que no ha infringido ninguna regla de la relación. Entonces su necesidad de querer demostrar que es merecedora de él, de esta persona, y su necesidad de reparar un error se vuelve mucho más grande, lo cual les pone en un estado de tensión emocional. Así que sí puede poner esto a una persona predispuesta a hacer lo necesario con tal de recuperar a esta persona, y además la deja en un estado completamente de alerta con ella misma, pues va a tratar de cuidar de una manera muchísimo más minuciosa su comportamiento, porque ahora no sé ni qué le va a molestar, así que cuido en extremo mi comportamiento para no molestarlo, para que no se enoje, para que no se vaya. El contraste de amor, violencia, es importante para causar un shock. Ante esto, la víctima no piensa, solamente siente. Entonces, surge de ella un impulso por reparar, y podemos escuchar frases como: dime qué quieres que haga. Este tipo de comportamientos, este tipo de personas, este tipo de relaciones empieza con cosas muy pequeñas y muy invisibles. Pero acuérdate que estos comportamientos precisamente tienen esa finalidad: parecer inofensivos, porque si parecen inofensivos, entonces tú le abres la puerta. Y una vez que le abriste la puerta, lo único que hacen es crecer y crecer y crecer y crecer. Aquí lo complicado es alcanzar a ver estos primeros comportamientos en donde aparentemente no pasa nada y todo es muy inofensivo. Estas capturas de pantalla también expresan que aparentemente hacía que se tatuaran un tatuaje en representación a él, o sea, marcaba su ganado. Pero también expresa deseos sobre consumir a estas mujeres, beber su sangre, ver sus órganos y además tener relaciones con ellos, así como herirlas brutalmente y cocinar partes de su cuerpo para consumirlos, violarlos y recibir gratificación sexual de todo ello. Incluso también comentó en estos screenshots que él había tenido excitación sexual con el documental de Don't Fuck With Cats, el cual habla de Luca Magnotta, quien hizo cosas sumamente perturbadoras. Al parecer también, mientras tenía relaciones con estas chicas, llevaba a cabo relativamente todas estas fantasías con ellas. Incluso las llegaba a lastimar de una manera que le quedaban marcas visibles. Y mientras estaba en el acto, llegó a ignorar la safe word o la palabra de seguridad. ¿Qué es esta palabra de seguridad? Muchas veces cuando estás teniendo una práctica sexual que puede llegar a ser arriesgada, se utiliza una palabra de seguridad.
para que una vez que esta palabra se dice, se pause por completo el acto sexual. Muchas veces puede ser una palabra o algunas otras veces puede llegar a ser un gesto. Por ejemplo, si alguien está ahorcando a una persona como parte del acto sexual y la persona que está siendo ahorcada ya no se siente segura, puede hacer el gesto de seguridad o si puede decir la palabra de seguridad. Así que al parecer muchas veces estas chicas decían como la palabra segura, pero simplemente Army ignoraba por completo la palabra y seguía. También se llegaron a filtrar videos en los cuales se ve a Army consumiendo alcohol mientras manejaba y otras sustancias ilegales, lo cual también nos dice que Army era un consumidor de sustancias tóxicas. Pero bien, entonces, ¿cuál es la controversia aquí? He visto muchos comentarios de gente diciendo que pues ellas ya son adultas, sabían lo que hacían, que las tiene allí, pero querían a alguien rico, alguien famoso, y muchos otros comentarios diciendo que solamente son fantasías sexuales, es ilógico pensar que sea caníbal, y un montón de comentarios preocupantes, básicamente porque ni siquiera se están enfocando en el problema, sino que simplemente están desprestigiando todo sin siquiera darle una oportunidad y sin siquiera cuestionarse las cosas. Así que esto es realmente solamente una fantasía sexual y hasta qué punto se cruza la línea. Así que bueno, pues vamos a disipar todas estas dudas y ver realmente si hay algo de qué preocuparse o si no era para tanto. Primero tenemos que definir lo que es una fantasía. Una fantasía es una representación mental sobre algo. Básicamente es solamente una imagen mental, un escenario mental. Este puede ser sexual o no. Como tener la fantasía de tener relaciones en un avión o tener la fantasía de que me voy a graduar de tal carrera. Todas las personas tenemos fantasías de múltiples cosas. Ahora, ¿qué es una filia? La filia es un gusto por algo. Puede ser sexual o no. Y esta es contraria a las fobias. Por ejemplo, puedo tener una filia por las alturas. Me gustan las alturas. Contrario es le tengo miedo a las alturas. Tengo fobia a las alturas. Eso es una filia, es un gusto. Una filia sexual, por ejemplo, podría ser me gustan las chicas que tienen grandes caderas. Bien, hasta aquí todo bien. Ya entendimos lo que es una fantasía y ya entendimos lo que es una filia. Una es una cosa que piensas y otra cosa es algo que te gusta. Pero ahora, ¿qué es una parafilia? Una parafilia es cuando literal obtienes placer sexual de algo que no es la cópula en sí. Además, suele haber recurrentes e intensas fantasías sobre ello. En las parafilias se busca causar daño a sí mismo o a otro para generar placer, pues no se podría obtener de otra manera. Entre algunas de estas parafilias se encuentra el exhibicionismo, el voyeurismo, el sadomasoquismo, entre otros. Ahora, también vamos a explicar lo que es un fetichismo. Vamos a explicarlo porque también leí como muchos comentarios que decían que son fetiches. Y de hecho, no tienen nada que ver con los fetiches. Los fetiches es sentir un impulso sexual hacia un objeto inanimado y manejable. Por ejemplo, la ropa interior femenina, el látex, el cuero o los zapatos. Los fetiches están dentro de las parafilias. ¿Por qué? Porque la excitación sexual no proviene del acto sexual. Y aquí vamos a regresarnos un poquito porque bien decíamos que hay filias, que es un gusto por, y estas pueden ser sexuales o no. Puedes tener, por ejemplo, un gusto por el cuero, por el látex. Este puede ser simplemente una filia, un gusto, siempre y cuando tu gusto no te daña a ti ni a otras personas
y la intensidad y la frecuencia de estos gustos no sean excesivos. Por lo tanto, cualquier filia puede pasar a ser parafilia. Ejemplo lo es el voyeurismo. Puedes estar viendo que otras dos personas tengan relaciones sexuales, por ejemplo, y que esas otras personas estén de acuerdo, hayan dado un consentimiento. Una parafilia es que estés espiando a otras personas sin su consentimiento. Ahora, hay como un eslogan que tiene la comunidad de el bondage, la disciplina, la dominación, la sumisión, el sadismo y el masoquismo, consideradas sexualidades alternativas. Esta comunidad tiene como un eslogan que dice sano, seguro y consensuado. Para que tu filia no pase a ser una parafilia, es sumamente importante que todas tus prácticas sexuales sean sanas, sean seguras y sean consensuadas. Que, por ejemplo, realmente el nivel de daño no supere el bienestar integral de la persona. O sea, que tengan las condiciones necesarias para llevar a cabo estos actos. Por ejemplo, que tengan una palabra de seguridad. Por ejemplo, que también sepan llevar a cabo estas prácticas. No puedes nada más, por ejemplo, ahorcar a una persona porque sí, porque probablemente sí le puedas hacer daño. Necesitas tener el conocimiento necesario para llevar esa práctica a cabo y que ésta pueda ser segura y consensuado, que las dos personas estén de acuerdo en dónde se va a llevar a cabo la práctica, qué prácticas se van a llevar a cabo, en qué condiciones e incluso cuánto va a durar la práctica. Ahora, Armie Hammer entonces tenía filias o tenía parafilias. Y la respuesta correcta es parafilias. ¿Por qué? Bueno, para comenzar, mostraba que recibía gratificación sexual de actitudes que no residían como tal en la cópula. Incluso no hablaba siquiera de obtener gratificación de sus rasgos sexuales, si no los acompañaba de agresión o de violencia. Otra de las condiciones de una parafilia, el hacerme daño a mí o el hacer daño a otra persona. Además que podemos ver que las fantasías eran recurrentes y al parecer sí eran fantasías intensas. Él ya no estaba respetando la safe word, la palabra de seguridad, y es porque posiblemente ya cada vez perdía un poco más el control de su sentir sexual, incluso así llegando a causarle daños a las chicas con las que mantenía como todo este role-playing. Y otra cosa importante en cuanto a la frecuencia y la intensidad de una parafilia, y es que cuando son tan frecuentes y son tan intensas, ya empiezan a ocupar espacio significativo en tu vida. En resumen, ya empieza como a apoderarse de tu vida. Cada vez va tomando más aspectos de tu vida. Allí también se puede apreciar cómo ya vas perdiendo el control de ello. Y por supuesto que al final Armie ya no cumplía con lo sano, ni lo seguro, ni lo consensuado. Ya no era sano porque claramente ponía en peligro la integridad de estas chicas. No respetaba la palabra de seguridad, o sea, no respetaba los límites que ya la chica le estaba poniendo. Y cuando ya te pasas el límite de otra persona, eso ya no es consensuado. Cuando alguien te está diciendo no, cuando alguien te está diciendo para, cuando algo te está diciendo detente y te vale y aún así lo haces, eso ya no es consensuado. Y por lo tanto tampoco ya no es seguro, porque entonces ya la otra persona cada vez va a ir más y más pasándose los límites. Bien, y a todo esto, ¿qué parafilia tiene Armie Hammer? Y si realmente es caníbal. Una de las parafilias que podríamos hablar sobre que posee Armie Hammer es la vorarefilia, la cual es una excitación sexual por devorar o ser devorado por algo o alguien. Como tal, no podemos decir que es caníbal porque, que sepamos, no ha consumido carne humana. Pero si se tiene un deseo, se tiene el gusto, se tiene la fantasía o de tener en mente
la posibilidad de que suceda despierta excitación sexual, eso entra más en la vorarefilia. Y generalmente este tipo de parafilias, así como otras, se pueden expresar en la masturbación, en ver pornografía que haga referencia a eso o en el juego de roles. Entonces, ¿cuál es el problema si él simplemente lo está haciendo a través de la masturbación, de la pornografía y del juego de roles? Si bien no lo está llevando a cabo, si bien no está haciendo todas estas cosas tal cual, el hecho de que no lo esté haciendo no significa que sus filias y sus fantasías sexuales sean sanas. El carácter de sus filias siguen siendo de naturaleza agresiva y violenta, y si alimenta lo suficiente estos pensamientos van a crecer. La intensidad y la frecuencia de esto va a crecer, y sí es posible que un día llegue a ser difícil de controlar. El proceso del comportamiento humano es el siguiente. Primero lo piensas, luego lo sientes y luego lo haces. Para que haya un comportamiento, necesariamente tiene que venir de un pensamiento. Ese pensamiento, obviamente, al existir, involucra el conjunto de procesos cognitivos. Por naturaleza, tu cerebro va a empezar a producir ciertos químicos, y estos químicos te van a llevar a sentir alguna emoción. Y generalmente esta emoción te va a llevar a responder. O sea, que sí es importante cuidar qué tipo de pensamientos estás teniendo, incluso si estos tienen que ver con el sexo o con gustos. Repito, el carácter agresivo de sus fantasías no cambia. Sigue siendo algo que le agrada, algo que le causa placer. Siguen siendo tendencias antisociales. Y la mayoría de las veces, cuando una persona tiene tendencias antisociales, terminan generalmente en actos criminales. La mayoría de las cosas feas, por así decirlo, que pasan en el mundo, nacieron con un pensamiento, y generalmente este pensamiento era disfuncional. Es sumamente importante prestarle atención y resolver eso, porque si lo dejas crecer lo suficiente, puedes llegar a hacerlo. Hay fantasías sexuales sanas y fantasías sexuales insanas, y a las insanas hay que prestarle suma atención, pues para que no se lleven a cabo. Sino por el contrario, si se tienen este tipo de pensamientos disfuncionales, lo ideal es trabajar estos pensamientos para poder sacarlos de un esquema cognitivo. Y esto se puede lograr a través de la terapia cognitivo-conductual. En esta terapia, la premisa es que todos nuestros comportamientos vienen acompañados de un pensamiento, de una cognición. Es necesario separar excitación sexual y consumo de carne. Esas ideas, si están unidas, digamos que se van a hacer una sola, pero si logras separar esas dos ideas, se pueden lograr cambios significativos. O sea que sí, el hecho de que esté en sus pensamientos pero no lo haya hecho importa, sí. El hecho de que sea una fantasía sexual lo justifica, no. ¿Es una parafilia? Sí. Y de hecho yo diría que varias, no nada más una. Es sano y es recomendable participar en un role-playing con alguien como Armie Hammer. Definitivamente no. Esto realmente me da un parteaguas de cómo todavía está la percepción del abuso, de la violencia sexual. Creen que por el hecho de pensarlo no es algo importante. Si es una fantasía en la cual tú estás abusando de otra persona, entonces sería deseable que te cuestiones por qué te da placer el hecho de abusar de otra persona. Las exnovias del actor dieron las siguientes declaraciones.
Y bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por tu visita y por haberte quedado hasta el final. Yo soy Lexi, recuerda brillar, brillar, brillar aún en la más inmensa oscuridad. Y no te olvides que tenemos una cita en el próximo video. Chao. Is it too much to ask that you be all mine?